¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, es para mí un inmenso placer. En este caso, por viaje del señor decano, me pidió que presidiera este acto que forma parte del programa de actos culturales de la facultad, bien conocido de todos, normalmente los martes, los jueves, organizados por Nacho Guijarro y por Rocío Rojas Marcos. Normalmente hay más bien presentación de libros y hoy tenemos una novedad relativamente, una novedad que es la presentación de un interesantísimo documental que en principio nos podría parecer algo ajeno a la facultad, pero el hecho de que trate sobre los Álvarez Quintero, que son, bueno, autores literarios quizá no demasiado, no sé, no formarían parte de un temario de literatura en la actualidad, pero tienen suficiente importancia como para que se haya dedicado a ellos un documental. Por ese motivo tenemos también con nosotros aquí a mi izquierda a Alfonso Sánchez, que yo creo que es de sobra conocido, por tanto no hace falta presentación. Él es el director de este interesantísimo documental que ya tiene pues varios meses, como me ha estado ahora contando, pues ya hace varios meses que se estrenó y se ha estrenado en lo que son festivales de cine de bastante prestigio, al menos en Andalucía Occidental, ¿no? Estábamos hablando del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, también el Festival de Cine Europeo de Sevilla, se ha estrenado aquí en el Cine Cervantes, Teatro Cine Cervantes, y bueno, pues es lo que a mí me corresponde contarles, como digo, sustituyendo a nuestro querido decano que está de viaje. A mi derecha le doy primero la palabra a Nacho Guijarro, le corresponde a él como organizador de este evento. Como siempre, tengo que felicitarle porque cuesta trabajo superarse. Yo recuerdo que estuve aquí abriendo este año con el director de Atalaya y ya entonces predije este nivel es imposible y bueno, aquí tenemos a un director joven, en este caso de cine y bueno, pues enhorabuena y nuestras felicitaciones de parte del equipo de Canal. Así que cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias, señor vicedecano. Voy a ser muy breve porque realmente lo que nos interesa es escuchar a Alfonso Sánchez, ver el documental y luego vamos a tener un coloquio con la profesora Lola Pons, que está aquí delante, con la profesora Marta Palenque, que debe estar a punto de llegar de viaje, todo hay que decirlo, y eso quiero reconocer públicamente. Las dos colaboran en el documental, entre otras personas. Y le comentaba a Alfonso que qué mejor sitio que la Facultad de Filología para presentar un documental hecho en Sevilla sobre dos autores sevillanos. Yo creo que era una cosa incuestionable. Yo en cuanto supe que había el documental me puse en contacto con él. También quiero dar las gracias al doctor Gómez Lara, que está aquí presente, porque él también ha movido, es parte responsable de que estemos hoy aquí reunidos. Así que, Alfonso, darte las gracias a ti, también a Mundo Ficción, que también ha colaborado en vuestra productora. Y bueno, gracias por haber hecho el documental y gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo por estar aquí en el aula magna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a la Universidad de Sevilla, a la facultad. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí, es como superarse, yo, de verdad, yo me he hecho chiquitito, es como, no, yo me acuerdo perfectamente, no hace tanto, o yo quiero pensar que no hace tanto que yo estaba ahí sentado, entonces yo soy uno más. Y hoy vengo ya casi como técnico audiovisual, yo ahora le doy al play y los protagonistas son evidentemente Joaquín y Serafín. Ahora, quien no conozca su historia, ahí la hemos intentado resumir, lo cual era una tarea bastante ardua, como ahora podréis ver, y estoy encantado y vamos a estar encantados de estar aquí luego para echar un ratito, hablar sobre qué os ha parecido y disfrutar de la tarde. Así que a por ello, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, no sé qué decir. ¿Qué? Damos nosotros las gracias por darnos esta oportunidad de proyectar el documental en nuestra facultad y yo creo que ahora pues es el turno de que ellos pregunten, sí, te sometan a todas las cuestiones, las dudas que hayan levantado esto sobre el proceso de creación, de grabación y bueno, pues
Marta y yo podemos ayudar lo que podamos, pero realmente aquí toda la idea creativa es la de Alfonso. Bueno, no, el protagonista no, los protagonistas son ellos dos, que muchas veces es verdad que me dicen, no, porque tal, yo no siento, de verdad, lo digo de corazón, no es falsa modestia, pero yo siento un poco que he sido como una especie como de elegido, de vínculo. Yo no sé muy bien qué hago metido en el mundo de los Álvarez Quintero, sinceramente. Esto porque, bueno, por si no lo sabéis, porque supongo que algunos os preguntaréis, y algunos os preguntaréis, ¿por qué ha hecho un documental de los Álvarez Quintero? ¿Y por qué de repente...? Y fue porque de repente un día Arturo Pérez Reverte, que lo habéis visto en el documental, estábamos haciendo Patente de Corso, que fue la adaptación que hicimos de sus artículos periodísticos en teatro, y fue a verlo, estábamos en Murcia, y de repente, o sea, íbamos camino de un bar a tomarnos algo, y nos cogió así como por el brazo y dice, tío, vosotros tenéis que hacer algún día algo de los Álvarez Quintero. Y de repente fue como, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice Arturo? Nos miramos así, Alberto y yo, mi compadre, y fue como, se ha dado un golpe esta mañana en la ducha o alguna cosa. No entendíamos muy bien qué tienen que ver los Álvarez Quintero. Dice, sí, tiene mucho que ver lo que hacéis vosotros con lo que hicieron ellos. Tal. Y dijimos, bueno, lo dice Arturo, algo de criterio el hombre tiene. Vamos a darle una oportunidad. Y de repente dijimos, vamos a leer algo de los Álvarez Quintero. Y de ahí esa frase que digo en el documental. Me di cuenta, para empezar, que nunca había leído nada de los Álvarez Quintero. Y dije... Y empecé a reflexionar un poco por qué no había leído nada de los Álvarez Quintero, por qué yo tenía ese prejuicio sobre la obra de los Álvarez Quintero, y ahí empezó un poco el germen de contar la historia de esta manera que la hemos contado. Y ahora sí, aquí estamos. Igual lo que te pasó a ti le pasa a mucha gente aquí. ¿Alguien ha leído algo de los Álvarez Quintero? 1, 2, 3. Por lo tanto es algo extendido, ¿no? Teniendo en cuenta que son autores que tienen 200 y pico de textos con un éxito enorme en su época. Es curioso que, sin embargo, no hayamos leído nada y que, bueno, siendo alumnos del mundo de la filología o de las humanidades, no nos haya alcanzado de ninguna manera, ¿no? Eso es curioso. Y andaluces, además, que... ¿no? Por lo menos saber lo que tenga que ver con que estén, por lo menos con lo que esté más cerca, ¿no? Cuando luego es lo que decíamos, ¿no? Al final, dice, claro, yo me ponía a reflexionar y digo, conozco mucho más de los problemas de la estepa rusa del siglo XIX que de mi propia tierra. Y precisamente por eso, ¿no? Porque de repente se ponen en valor otros autores que no digo que tengan más o menos valor que los Álvarez Quintero, no estoy diciendo eso, pero que sí se conocen más sin haber conocido los otros, ¿no? Porque era un poco lo que estábamos hablando antes, que muchas veces emitimos juicios de valor sin conocer una obra, sin haber leído una obra, sin haber estudiado o investigado unos autores, y era un poco la sensación. Y ellos han sido también, no sé, aquí hay gente muy jovencita, pero para las personas de mi generación, que nos criamos en la Andalucía de los 80, los Álvarez Quintero eran los autores que se representaban en los colegios a final de curso, en las asociaciones vecinales, cuando en la democracia empiezan a surgir muchas asociaciones de mujeres, que las cubren necesidades culturales, algunas de cosas muy básicas como alfabetizarlas y otras hacen grupos de teatro, pues lo primero que se representaba eran los Álvarez Quintero. Eso en la actualidad con YouTube es difícil de imaginar, pero en una etapa sin monologuistas, donde había teatro en televisión, porque se emitía teatro televisado, pero teatro clásico, zarzuela, se emitía también. Los Álvarez Quintero eran la entrada al teatro de la escena informal. Yo creo que muchísimos actores profesionales de este país seguramente habrán empezado representando en su colegio las ganas de reñir. Y alguna vez he reflexionado sobre lo mal que se porta la lengua española con el desarrollo profesional de las carreras artísticas. Quiero decir, tenemos la palabra, el adjetivo aficionado y tenemos el adjetivo profesional y en medio no hay nada. Y debería haber un adjetivo en medio, porque las compañías aficionadas son las que van haciendo cantera de gente que después se hace profesional o no.
pero que son los que consumen teatro, pagan entradas, asisten a documentales como este, y yo creo que ellos han hecho mucha cantera. Yo tampoco los he leído, Alfonso, pero yo me sé el final de Ganas de reñir. Qué bonito. Al final la transmisión oral y un poco lo que se convierte de repente en cultura popular. Sí, ha quedado en la memoria popular. Claro, De hecho. es un poco así. Y también, fíjate, estaba reflexionando tú ahora sobre una cosa, hablando de los 80, de esa época y tal, que afortunadamente hemos como variado mucho, pero de repente estaba reflexionando y digo, qué curioso, porque aunque en esa época, en los 80, sí es verdad que ya había habido un cambio en España, sí que es verdad que ya se había pasado la transición, sí que había habido unos movimientos sociales importantes, sí que había habido un avance en el feminismo importante, en la igualdad de hombres y mujeres y tal, es verdad que en cierta manera estaba adscrita también en muchas ocasiones a unos estratos sociales y a unos niveles culturales concretos, pero es verdad también, por otro lado, que ciertos estratos sociales quizá más bajos, quizá con un menor nivel cultural, sí seguían teniendo una serie de problemas más parecidos a esas mujeres de principios de siglo, que para otras mujeres de esos años 80 ya estaban superadísimos, ¿no? Entonces, es curioso, es una reflexión a la que no había llegado, pero tenían mucho éxito, porque de repente señoras que no tenían nada que ver con... O sea, que no eran... que vivían adscritas a su hogar, a su movida tal, a través de esa asociación de vecinos, tenían oportunidad de expresar una serie de cosas que no podían expresar en su día a día. Digo, qué curioso, es verdad, es verdad. Bueno, pero también, yo que sí he leído a los Quinteros, y que he repasado últimamente además alguna obra, porque es una obra realmente muy, muy extensa, y algunas veces cuando recapacito acerca de ese lenguaje, que parece un lenguaje artificial, pero que ellos nunca lo entendieron como artificial, pienso en mi realidad cuando era niña en un pueblo del sur de Andalucía, y realmente no hay tantas diferencias en el habla popular. Vamos a ver, ¿a dónde voy? Que hemos cambiado mucho también en nuestra habla popular. Las personas que paseaban, yo soy del puerto de Santa María, los señores que bajaban y que llevaban la arena desde la playa del puerto, con los cerones, los burros, y cómo hablaban, no hablaban tan distinto de los personajes de los Quinteros. Pasa que esas personas ya no existen. Los marinos de mi pueblo hablaban con un acento realmente forzado, y yo recuerdo que de pequeña yo apenas les entendía, pero es que esos hombres ya no existen. Es decir, que ha cambiado mucho, Lola sabe mucho de eso, pero ha cambiado mucho el habla popular, la forma en la que nos referimos a determinadas realidades, y tal vez por eso hay tanta diferencia, ¿no?, con respecto al habla de los Quinteros, que parece absolutamente artificial. Claro, esto es el Ellos habla... insistieron una y otra vez en que para nada era artificial. Era el habla que refleja unos utreranos. Es que, claro, hablando desde la capital de provincia, de la capital de Andalucía, vemos que hay estamos habituados a un acento andaluz. Urbano, muy globalizado ya, muy afectado también por los medios de comunicación, en fin, no estandarizado formalmente, pero donde sí hay cierta nivelación, pero este es el habla de los pueblos de ese tiempo. ¿Qué crítica se le hace a los Álvarez Quintero en lo que se refiere a su reflejo de la dialectología andaluza? Porque como yo decía, ponía en el documental, pues es muy maniquea, porque estaba el listo o la lista, que son los que sean, y después pues el cazurrillo, que lo engañan, que le dan la colleja y no sé qué, y este normalmente es el que cecea, el más tonturrón, no muy distinto por otra parte de cómo se nos ha reflejado en muchas series y películas y no sé qué, hasta hace 3 días, efectivamente. Entonces, ellos han contribuido a ese mito. Me estaba acordando que cuando me llamó Alfonso para participar, yo al principio, además con un interlocutor que teníamos en común, yo decía, pues yo voy a participar en una cosa de Álvarez Quintero, y al final le fui franca, digo, mira, yo lo que pienso de Álvarez Quintero es esto, si tú no tienes problema en que yo diga eso delante de la cámara, yo tampoco lo tengo. Y él me dijo con mucha libertad, me sorprendió, por supuesto, tú dices lo que tú, lo que tú quieras. Me parece fantástico, además, vamos. Esa aportación es curioso porque pasó un poco, fíjate que pasó un poco con varios entrevistados, ¿no? Que de repente Alfonso Guerra, imagínate, ¿no? Porque él literalmente es uno de los artífices de haber, porque además tuvo
poder durante mucho tiempo en España de haber contribuido a ese apartar de alguna manera a los Quinteros. Y él mismo de repente dice, me sorprendió mucho de repente que hiciera ese pequeño como de acto de contrición de quizá fue por todo lo que yo llevaba encima y por esa adscripción que había al régimen. Y fue él el que sacó de repente la anécdota de Cernuda con la que se sintió muy identificado, cosa que a mí me dejó, porque yo sí es verdad que pensé que iba a dar una visión también, pero dio esa vuelta y dije, igual que hay otra gente que también me dijo, yo no voy a hablar para nada de esa gente. Bueno, dije, tremendo, y vale, bueno, pues nada, pero ven y lo haces así delante de cámara, y no quiso. No quiso. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Igual que, por ejemplo, el tema de la polémica feminista, que también no quisimos tampoco, era una cosa que había ocurrido, que está ahí y que la podéis leer y tampoco quisimos pasar por alto sobre ella, ¿no? Porque además me parecía realmente muy actual. Me recordaba de repente a cualquier polémica que se puede suscitar de repente en Twitter por un comentario tal, un comentario a lo mejor no intencionado, pero que sí te haces reflexionar sobre tu propia educación, que yo creo que a ellos también les valió. Y esa actitud de debate me parece muy interesante que se produjese en esa época. Había una cosa con respecto al lenguaje que me sorprende mucho, sobre todo de gente joven, gente de 14, 15 años, que viene a vernos a ver sobre todo los espectáculos de los Álvarez Quintero, que me dicen, está genial, me ha encantado, me he reído un montón, qué guay y tal. Dice, pero lo habéis adaptado, ¿no? Porque lo he entendido todo súper bien. Digo, pues no. No hay ni una coma. De hecho, había alguna actriz que quería cambiar incluso algún gag y tal. Y yo le dije, no, déjalo, está bien. Si no lo entienden, se entiende como algo antiguo, qué sé yo. Vamos a dejarlo, vamos a probar. Y esa sensación, eso me pareció muy curioso, porque está escrito de esa manera hace... Sí, es que recrea muy bien lo coloquial. Los trocitos que habéis puesto dicen pelmazo, rollo, al mismo tiempo con historias que ya en ese tiempo en la Andalucía urbana serían raras, ¿no? Los ajuares, pedir la puerta, pues todo eso, pues ya habría una Andalucía de ese tiempo que le parecería antigua. Pero el léxico era... Curiosísimo, ¿no? Era, sí, muy interesante y moderno, muy actual. Era también un experimento a la hora de hacer la puesta en escena e intentar probar a ver qué pasaba, ¿no? Que me parecía interesante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarte por el documental. Muchas gracias. Yo me dedico al teatro y he representado Los Quinteros. Dicho sea de paso, no es el teatro que a mí más me interesa, pero voy a dar un matiz. Lola ha planteado el tema de los aficionados. En Sevilla existe la compañía de teatro Álvarez Quintero, de aficionados y de muchas categorías. Sí. Porque han representado, yo ahora le he perdido un poco la pista, pero durante años me consta que han hecho temporadas en muchos sitios y tienen plazas donde siguen teniendo un éxito total. O sea que... Sí, estoy de acuerdo. Sí, por eso te decía que hay falta un adjetivo intermedio, que son aficionados consolidados que vehiculan a lo siguiente. En el flamenco, el concepto de aficionado es una categoría. Sí. No es algo como de segunda división, ¿no? Cuando dicen, este señor es un buen aficionado, es que sabe mucho de lo que está haciendo. De hecho, era uno de los motivos por los que queríamos tener a Kaki, que ha sido el director y es el que actualmente es el director de la compañía Álvarez Quintero, de la asociación Álvarez Quintero, y gracias a ello se ha mantenido viva la llama de los Álvarez Quintero. Y hablando con él precisamente nos decía, gracias porque no sabéis el calvario que ha significado hacer los Álvarez Quintero durante todos estos años para nosotros. O sea, nos han ninguneado, nos han tratado como algo menor, nos han cerrado puertas, no nos han dado una subvención jamás, no nos han dado una ayuda jamás. El hombre lo ha vivido en sus carnes, eso que te digo. Y gracias a eso siguen ahí, sigue ese hilito, pero es verdad que cuando hemos levantado el teléfono para ir a un teatro, para decir que teníamos un espectáculo de los Álvarez Quintero en el año 2023, 2022, ha faltado que nos cuelen el teléfono.
O sea, ha sido una reacción de los Álvarez Quintero, no, hombre, eso aquí no viene. No, aquí viene... Pero también por una cuestión, y eso sí que lo noté yo, lo he notado yo en mi carrera, que cuando se habla de los Álvarez Quintero, más allá de la temática, hablando técnicamente de la pieza teatral, de la partitura, del texto, se identifica la obra de los Álvarez Quintero se ha identificado con un teatro de mala calidad, que te puede gustar más, que te puede gustar menos, que la temática puede estar más o menos en consonancia con el tipo de teatro que tú quieres ver, el tipo de teatro que te gusta, lo que sea. Pero objetivamente, desde el punto de vista, como decía Cernuda, de la carpintería teatral, es un teatro de altísima calidad. O sea, es una partitura que está al nivel, y lo digo porque soy intérprete, y yo cojo un texto de los Álvarez Quintero y cojo un texto de Lope de Vega, y son igual de difícil. O sea, es igual de difícil hacer uno que hacer otro. Uno está en verso, tiene una estructura, habla de una época, el otro está en prosa, es distinta la forma. Pero la dificultad y la calidad es la misma. Y eso sí me lo he encontrado. Entonces, ese estigma de teatro de mala calidad sí que me parece perjudicial para los Álvarez Quintero. Y precisamente tiene que ver con eso, con lo de aficionado, con lo que estaba diciendo Lola, que al final es un teatro que puede hacer cualquiera. Y no, la verdad que no. Sí, Sí. por favor. Sí. Sí, este caballero. Sí. ¿No sientes un poco que tu trayectoria artística ha seguido un poco el testigo de los hermanos Álvarez Quintero? Por ejemplo, los compadres no podrían haber salido de la pluma de los hermanos Álvarez Quintero. Quizás eso es lo que vio Arturo, quizás es lo que de repente identificó Arturo con esa manera de hacer, esa manera de la... Partiendo de la base de que de alguna manera estamos haciendo costumbrismo. O sea, partimos de algo cotidiano, de algo que puede ocurrir en cualquier sitio, que puede hacer que cualquiera se sienta identificado. Es cierto que quizá mi obra es... de hecho, la definió un crítico como costumbrismo radical, que me encantó. Dije yo, costumbrismo radical, qué maravilla, ¿esto qué es? De hecho, me puse a mirar a ver si había alguna referencia de costumbrismo radical en algún autor previo. Lo único que encontré fue una referencia de costumbrismo radical en Larra. Y dije, pues no, mira, no está mal. Larra y yo, digo, bueno, está bien. No acabes como él, pero... No, ya. Hombre, a ver, no creo que me metan en el panteón de hombres ilustres que tienen allí en... Bueno, ya se verá eso. Bueno, verás. Y es cierto porque es verdad que lo que yo hago tiene un contenido más político, más crítico, quizá más ácido. Que eso su obra sí que no lo tiene tanto. Pero en la forma sí que tiene muchas cosas en común. Muchas. Curioso. No hace falta. Vale. Sí, una pregunta. Estamos viviendo un momento en que realmente se adapta todo. Me refiero, se trae al momento presente cualquier tipo de texto, cualquier tipo de autor. Yo pensando en lo que tú has estado contando, lo que habéis contado, veo posible una reivindicación, o entiendo por dónde se puede hacer esa reclamación de la importancia de los Quinteros, en el sentido del papel que juegan en algo crucial que es la conformación del teatro comercial español de este siglo. Es decir, pero la pregunta ¿es posible adaptar a los Quinteros? De la película, ¿no? Es que, claro, es distinto adaptar o representar. Exacto. Es que yo creo que ahí está la clave de la historia. Yo es que creo que es una apreciación. Probablemente, no sé si coincidiréis conmigo que estoy en el buen camino o no. Bueno, es una opinión. Es que creo que los Quinteros en su momento eran muy contemporáneos. Eran hablaban del día a día de la gente, eran problemas que iba... Pero ha habido
un salto en el que creo que se han convertido en clásicos. O sea, por ejemplo, hablando de eso, ¿se puede adaptar la vida sueño? ¿Se puede adaptar? Sí, sí, se puede adaptar la vida sueño, por supuesto. A mí me interesa, si me preguntas como espectador, casi que me interesa mucho más ver la vida sueño representada, sin adaptar. Pero eso es mi gusto, como no considero que... Sí, pero tú verás, cuando te digo adaptar no digo necesariamente cambiar el texto, porque realmente lo que se está haciendo de manera habitual ahora cuando se representa el teatro clásico, bueno, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sí, los montajes sí, tienden a adaptar o, si quieres, actualizar, sí, no los textos, sino el montaje. Yo mi problema, lo que te quería plantear era si esa traslación al tipo de lenguaje escénico del momento es posible con los Quinteros. Por supuesto, yo lo veo clarísimo. Otra cosa es que de repente un conflicto de ese momento adaptado a hoy sea anacrónico, que eso sí puede ocurrir, y sí que es cierto que de repente al público le puede alejar, no sé, pero por ejemplo, si buscas la adaptación, o sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo claro. Hay uno de los sainetes que hacemos en escena que se llama Pepilla la Fea, ¿vale? Es la historia de resumido, en la historia de dos chicas. Hay una chica que es muy guapa y está en la puerta lo hemos adaptado, lo hemos traído a la Feria de Abril. Era en un bautizo y me lo he traído a la Feria de Abril. Y hay una chica en la puerta de una caseta que tiene un poquito de discapacidad, pero es muy guapa. Entonces tiene su puntito de lo que coloquialmente sí tiene una pedrada. Entonces ella está contenta, y hay otra chica que sale de la caseta y es todo lo contrario, es lista, es rápida, inteligente, pero es muy fea. Entonces pasa un chico que está con su colega de marcha por la noche por la feria y va con su tajadita buena, da gusto, y él dice: esta noche encuentro novia. Se acerca a la guapa, habla con la guapa 2 y ve que no hay manera, pues no es posible una conversación normal con ella. Dice: bueno, pues ya que con esta no, con la otra. Y dice: uff, vaya tela. Y de repente dices que a la fea no, porque primero se acerca a la fea y ve que no. Se va a la guapa, ve que no es lista, se va. Y cuando la fea le hace una broma y empieza un juego en el que la chica fea empieza a reírse de él se cabrea y empiezan a entablar una comunicación entre los dos. Al final acaba enamorado, no enamorado, pero sí de mañana quedamos. Y hay un roneo, y hay atracción, y ves el alma de la chica. Eso puede ocurrir en esta Feria de Abril que vamos a tener ahora. Eso para mí es adaptar el texto a hoy. Luego, evidentemente, hay conflictos, por ejemplo, lo de los 2 años de roneo de Sangre Gorda. Si lo entendemos como una exageración, sí, pero no creo que nadie aguantara 2 años a un tipo yendo a tu casa sin tener un acercamiento de algún otro tipo. De hecho, los Álvarez Quintero es muy gracioso como lo dicen, porque claro, en una época que no pueden decir, ella no puede decir, llevo 2 años sin... que en realidad, si lo hubiera hecho Almodóvar, diría: estoy cachonda como una perra, o sea, por favor, pero ellos dicen: soplo y caliento el aire. Y todas las mujeres del patio de butaca se mean hoy, porque lo entienden. O sea, por eso te digo, yo lo veo clarísimo. Y de hecho ese era un poco el experimento de traer a los Álvarez Quintero, igual que te decía antes, el monólogo de la filosofía alcohólica. Es un tipo desahuciado que lo van a echar de su casa, que no tiene dinero, que tiene 6 hijos, que está en la mierda absoluta. ¿Y qué hace? Se va a un bar a emborracharse, a ponerse hasta aquí, y es el típico que yo creo que todas y todos os habréis encontrado alguna vez, que te trinca por banda porque te ve cara de oreja y te da la del pulpo, que ya dice: vaya la que me está dando el borracho este, por Dios. Pero claro, ellos le dotan el monólogo de una profundidad, de una gracia, en el que cuentan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que al final hay problemas. Es lo que hace al final un clásico, ¿no? Que son
van a la esencia del ser humano, a los problemas que podrían ocurrir en cualquier época, lo veo clarísimo. Pasa que el problema es el prejuicio. Sí. Una pregunta, ¿ustedes creen que ese rechazo y ese odio por figuras literarias como por ejemplo Valle Inclán se debe al andalucismo que predican los hermanos? ¿Por parte de Valle Inclán a los Álvarez Quintero? Sí, el ejemplo que ha dicho que... No, sí, te entiendo. No, de fusilar a los Quinteros. Sí. No, yo no creo que tenga que ver con el acento, tiene que ver con que vendían muchas más entradas que él. Entonces, eso... También era lo que decía un poco Arturo, ¿no? Es la butada, es ¿qué digo? Sí, también sí... A ver, por ejemplo, hace poco ha salido la canción esta del chico este del Canto del Loco, ¿no? ¿Cómo se llama? Dani Martín. Dani Martín, ¿no? Ha hecho una canción sobre una... claro, no la ha hecho sobre mi prima Juan y que no la conoce nadie. ¿Qué pasa? Que va a llenar el WeThink 7 veces. Claro, es que Valle Inclán era muy listo. Recordaré que Valle Inclán lo hizo también con Benito Pérez Galdós, lo hizo con Echegaray, premio Nobel, es decir, Galdós era un gran autor que vendía muchísimo, Echegaray el representante de un tipo de drama que a él no le interesaba. Al fin y al cabo, Valle Inclán lo que estaba haciendo era intentar ganar mercado y ganar, que La Vanguardia ganara el momento, el público, ¿no? Y el público lo tenían, sin embargo, estos otros autores, ¿no? Él quería hacer un teatro no comercial, ciertamente, muy moderno, muy distinto. Empezó haciendo teatro poético, un teatro muy difícil para el público acostumbrado a Echegaray o acostumbrado a nuestros autores, a los Quinteros. Estaba ganando, intentando ganar el poder cultural, ¿no? Luego, además, son una de las salidas, ¿no?, de tono de Valle Inclán que siempre le salieron muy bien, ¿no? Pero al fin y al cabo eso pasa en todas las épocas, ¿no? Hay que intentar expulsar a los que tienen copado el mercado cultural intentando ganar, evidentemente, esa es la fuerza de La Vanguardia, ¿no? Roberto Bolaño también en su momento atacó, creo que Isabel Allende, claro, memoria, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Precisamente por lo mismo. La clásica de comercio frente a otro tipo de literatura, ¿no? El que vende y el que menos. Esa sensación un poco, sí, por terminar, perdona, esa sensación un poco que tenemos de ese un poco de ninguneo, de menosprecio, de hablar un poco así, de los andaluces, yo creo que es posterior. O sea, yo creo que sí, que tiene que ver con otras cosas. No, en ese momento todo el mundo quería ser andaluz. Si eso es lo loco. Es que era lo que decía Lola. Dice que pusieron de moda, o sea, la pusieron de moda, pero incluso fuera de Andalucía. De repente dieron cuerpo a un mito que era necesario y que no estaba en los paisajes artísticos. Ahí. Tengo preguntas por aquí. Sí, perdón. Disculpe. Bueno, ya está. Bueno, Vaya, no pasa nada, yo no tengo prisa. Es un momento. Por favor. Vale, abordando el tema de por qué quizá estos grandes autores no han llegado al presente, quizá con tanto reconocimiento. Bueno, reconocimiento tienen, pero no, digamos, la cultura popular. Los chavales como yo de hoy en día pues no tienen tanta información, no tienen tanto acceso o no tanto interés. Puede haber sido, como ha pasado con otros grandes autores, digamos, por una especie como de ennegrecimiento o como tirarle tierra encima por haber sido la cara del teatro franquista, aunque ellos no querían, ya se sabe, hemos escuchado que no querían serlo y tal, pero al final ya los dos prácticamente en tumba han sido la cara del teatro franquista. Esto puede ser probablemente, ¿no? Te pregunto más que nada, motivo principal para prácticamente enterrarlos a ellos también en su teatro, ¿no? Un poco, y no querer volver a sacarlo, porque al fin y al cabo queremos olvidar el franquismo y ellos son el teatro de Franco, digamos, ¿no? ¿Cómo puede esto afectar, no? Sí, bueno, ha ocurrido con otras disciplinas también, que también se escribieron también al franquismo, le pasó, por ejemplo, a la copla. Esa es la cuestión al final. Eso es lo que dicen. Y decías lo de ellos no querían, no, es que ellos es que cuando llega el franquismo estaban muertos. Claro, o sea, que no lo son. Que es inconsciente, digo, que ellos total. Tumba. Es que no, fíjate si es inconsciente, pero aún así hay gente que dice, no, eran franquistas. Dice, no, pero te lo defienden. Claro. ¿Sabes? Es que eran republicanos, que es lo loco.
Es que era todo lo contrario. Por favor, pero Marta. algo más que inconsciente. Vamos a ver, es que el franquismo utilizó a toda una serie de autores, no sé, Francisco Villaspesa, un poeta que estaba muerto mucho antes, pero que sin embargo hablaba de la espada, del imperio, y al mundo franquista le parece perfecto que ese autor del pasado se convierta en un autor del presente porque canta sus valores. Ese señor, Villaspesa, estaba muerto antes y se convierte en una Dalí del franquismo. Entonces, toda la cultura franquista utilizó a una serie de autores en ese campo cultural nuevo que ellos intentaron crear, ¿no? Y les pareció perfecto el mundo de los Quinteros porque hablaba de clases sociales. Y al plantear clases sociales, ellos cuando la cultura franquista se representa a los Quinteros, se subraya mucho la existencia de clases sociales, una clase popular baja y otra clase alta que tiene unos valores que refulgen, ¿no? Pero fue una utilización. Es decir, el franquismo hizo de una determinada manera a los Quinteros. Antes decía el profesor Gómez Lara, ¿se podría adaptar? Bueno, pues digamos que durante el franquismo se adaptó a los Quinteros a los valores patrios del franquismo. Claro, lo que yo me refería es como si obviamente pues se ha adaptado y tal, se hizo uso de ellos, aunque estando ellos en tumba. Lo que quiero decir es que si hoy en día el hecho de que no se haya llegado como debería a autores tan reconocidos a la juventud de hoy en día, puede ser por eso, de que se quiera olvidar esos malos tiempos, ¿no? Sí. Y que no sea algo tan casual, sino que se haya premeditado un poquito asociando y al final pues no se les ayuda. Es lo contrario, se les pone traba porque recuerdan esos tiempos y tal, y pues mejor quitarlos del medio, ¿sabes? Exactamente, es eso. Eso influido también, evidentemente, por una reacción política que viene de la transición. O sea, hay una reacción contraria en la que las élites culturales y políticas del país lo destierran, pues se destierra de todo. De ayudas, de planes, no se apoyan proyectos en ese sentido. O sea, de alguna manera eso se destierra, claro. Y eso hace que se vayan perdiendo como referentes. Y se quedan como referentes de generaciones más mayores. Entonces no se llega... ¿Por qué, por ejemplo, Lorca sí es un autor? Porque se recupera en sentido radicalmente opuesto. Entonces está mucho más cercano. Sí, había aquí uno. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Yo vi este documental en el Festival de Cine de aquí de Sevilla. Yo he leído a los Quinteros algunas cosas. Las 200, pues no, porque vamos a presumir. Debo reconocerte que yo tampoco. No, ni yo. Pero me llamó la atención y aprendí que habían escrito óperas. Entonces, cada vez que veo, después lo he visto, este documental en Canal Sur. Y cada vez que lo veo, aprendo algo nuevo. Qué bien, qué bonito. No, que es verdad. Entonces, otra de las cosas que quiero decir es que felicito y doy las gracias a la facultad de... Lo diré ahora, fíjate tú. De Filología por haber propuesto esto. Y me da pena ver este auditorio tan vacío. No, se lo digo sinceramente. Y ya digo que es mínimo la tercera vez que veo este documental. Y siempre, y me alegra eso, que todos los que están aquí sean personas jóvenes y que seguro que algo positivo se llevan esta noche. Seguro. Que pongan un tuit. Bueno, y me permite usted que le pregunte, ¿por qué le ha interesado tanto este documental? ¿Por qué le interesan los Quinteros? Por todo. Por las personas, en primer lugar eso, algunas obras, que no las conocía, los titulares, que no me da tiempo a leer tanto, leo, pero no soy una leída, entonces sí. No... Y después las personas que han participado y han dado su opinión. Distintas formas de hablar, ya que estamos hablando tanto de los acentos, de la forma de expresarse, todo y cada uno de esos personajes han puesto corazón y cabeza, en alguna u otra forma. Entonces, para mí ha sido, ya digo que no me importaría que pues, dentro, no mañana, no, porque tengo otras cosas que hacer, pero igual, que es verdad que tengo cosas que hacer. Magnífico. Qué rollo. Bueno, venga ya. No, hombre, por Dios. En relación con eso, muchísimas gracias. yo quiero, Alfonso, que le cuentes a las personas que están aquí la voz esta que va sonando de fondo, que va contando y demás, de dónde sale. A veces pone voz original, otras veces no, porque es un proceso muy curioso. Eso es un... Sí, por favor. Buenísimas las dos chicas que actúan.
¿Ellas dos? No, tus compañeras. Las actrices. Nosotros también, sí, Es sí. que por eso. No, sí. Estoy de acuerdo contigo. A ellas las conozco poco. Mañana puedo hacer un huequecito para tomar un café. Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí son maravillosas, ambas. Para mí, además que es curioso, mira, esto entre tú y yo. Y la gente no está grabando. De hecho, a mí Carmen, yo siempre la que la veo en el escenario y tal, siempre digo, tía, eres Carmen Sevilla. O sea, es alucinante, tiene la misma energía, el mismo desparpajo, la misma luz, la misma alegría, el mismo nervio, me parece una pasada. Es un regalo tener una actriz así y haciendo los Álvarez Quintero, haciendo lo que quieras, pero de hecho ella está deseando hacer el tranvía llamado Deseo. Digo, bueno, lo haremos. Y Antonia, yo siempre digo que me recuerda mucho a Rosa María Sardá. Me recuerda mucho a la Sardá en muchas cosas, en el físico tal, pero en esa calidad de actriz. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Aparte ya son como familia, porque Carmen es la pareja de Alberto en la vida real, o sea, madre de mi ahijada, y Antonia es mi comadre de toda la vida con la que empecé. O sea que ya somos familia, ¿no? Es como una compañía de repertorio. La voz en off. Gracias. Eso es maravilloso. Ahí cuando de repente planteamos hacer el docu y tal, empezamos a buscar material y tal, de repente un día me mandan un archivo y dice, tío, escúchate esto. Y le doy era un archivo de audio. Y de repente estamos ya muy metidos en los Álvarez Quintero, muchos sentidos, de repente le doy y escucho el soneto que dice al principio Joaquín, es su voz. Entonces fue algo, se paró el tiempo, fue como si de repente volvía como a estar vivo. O sea, era como alguien que no piensas que vayas a escuchar su voz jamás, de repente está hablando y todo cobra como otro sentido, ¿no? Entonces dije, ostras, esta sensación que yo acabo de tener estaría muy guay transmitírsela, aparte evidentemente del valor de un documento de audio, ponerlo y dejarlo ahí para que lo pueda ver todo el mundo, ¿no? A partir de ahí empezamos a buscar más textos y tal, ya encontramos la voz de los dos, de Joaquín y de Serafín, encontramos la imagen en movimiento de ellos dos, volvían como poco a poco volvían a la vida, fue un proceso alucinante. Y dijimos, estamos en el mundo de la inteligencia artificial y demás, ¿por qué no lo usamos como herramienta? ¿Por qué no usamos ciertos textos que están también contados en voz en off y que los iba a hacer yo en un momento dado tal? ¿Por qué no los hacen ellos? Entonces empezamos a trabajar con inteligencia artificial, Juan Cantón, el diseñador de sonido, y hasta tal punto que yo os digo que hoy, viendo el documental, llevaba tiempo sin verlo, he tenido que mirar varias veces el rótulo de voz original porque no... O sea, hay un momento en el que digo, ostras, está muy guay, está muy guay. O sea, me parece que como herramienta la inteligencia artificial es una auténtica pasada. O sea, Así que no sabes distinguir cuál de ahí es la voz original ¿cuál es y la cuál voz recreada, original? ¿no? Sí, incluso, fijaros ese momento en el que al final, en las cartas que le manda al Ángel Rojo y el texto que dice hoy hace un mes que Serafín ha muerto, tal, eso es inteligencia artificial. Y consigue, que era mi gran duda con la inteligencia artificial, que me emocione como espectador. Evidentemente no le das a un botón y sale, ¿no? Está muy trabajada en un sentido, tienes que trabajarla. No deja de ser una herramienta, pero es una herramienta maravillosa. Maravillosa. Para atraer gente que no pensamos que pueda volver a vivir. ¿Ibas a comentar algo, no? No, yo por alusiones con Valle Inclán, que para mí es el más grande, ¿no? Que aquí en la universidad algo que he aprendido es que hay autores que su generación no se los reconoce, sí, y que renacen 30, 40 años o 2 o 3 generaciones después, ¿no? Y para mí Valle Inclán, evidentemente su teatro no tuvo repercusión, nada comparable con los Álvarez Quintero, que fueron unos autores de éxito, pero bueno, después hay un Echegaray que ahora mismo habría que buscarlo a ver qué es lo que dijo este buen hombre, siendo un premio Nobel, pero no ha trascendido. En su momento sí, igualmente con Jacinto Benavente,
pero en esta época a lo mejor sus textos flaquean un poco, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Sí, no, perfecto. ¿Cuál es tu obra favorita de Valle Inclán? Hombre, Luces de Bohemia. Luces de Bohemia. Por favor. Yo soy fan de las comedias bárbaras, pero Luces Pero vamos, de Valle todo. 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 Sí, yo soy un fan. Todo, A mí que Divinas Palabras. Me encanta, sí. Yo que La enamorada y el rey, yo qué sé, todo. Sí. Y era muy costumbrista el joyo, ¿eh? Aunque quisiera decir que no. Hombre, en Galicia, No, por eso. evidentemente, La gente cree que se alimenta de aquello. La gente cree que es mentira, pero cuando vas a Galicia te das cuenta de que es costumbrismo puro. Una pregunta más, si hay por ahí, para no agotar a vos. Mira, ahí. Alfonso. Yo sé que tenéis que ir y que los horarios son los horarios, pero yo me siento un privilegiado de estar aquí, vamos, o sea. Está cómodo. No, pues estar acompañaros. Yo no tengo ninguna pregunta, solo te quería dar las gracias, porque decía José Mota en el documental que la risa es como ese vapor que sale de la olla express, ¿no? Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero a veces no llega como uno quiere, y no sé si es porque me voy haciendo viejo y mayor, pero uno añora una risa más espontánea, más natural que salía antes, ¿no? Y yo fui hace un par de años con los entremeses, igual que te doy las gracias a ti, se las doy a Antonia, a Carmen y a Alberto, y me reí como nunca. Qué bonito. ¿Cuándo os vi? Fue de pura casualidad que me llegó la entrada. Estaba lleno, no había más entradas. Y me hiciste pasar un rato divertidísimo. Y yo tenía ese prejuicio de los Álvarez Quintero y me pregunté, como que me increpé un poco a mí mismo, ¿no? No los había leído y son muy divertidos. Qué pena que no los haya conocido antes. Pues los he conocido gracias a ti, sangre gorda, ganas de reñir. Hasta ese momento no me había acercado a los Álvarez Quintero, así que muchas gracias. Vamos, me siento nuevamente un privilegiado. Y te digo, me siento como que así que me han elegido ellos a mí, ¿no? Que la vida me ha puesto aquí y estoy muy agradecido, la verdad. Porque precisamente es que es un flipe lo de la comedia. Que muchas veces, yo es que con la comedia me ha llegado por casualidad. Yo con la comedia realmente, es que me jode un poco, porque yo me siento, soy mejor actor dramático que cómico, pero bueno, ¿no? Me tienen ahí encasillado, bueno. O era lo que yo pensaba, a lo mejor me equivocaba. Y llego y os digo, y por ejemplo, cuando yo hago el Culebra y el Cabeza, la primera vez que yo pongo al Culebra y al Cabeza, justo previo a dar el palo en la rotondita, tal, yo os doy mi palabra de honor de que estaba haciendo un drama. Para mí era un drama de dos chavales que no tenían oportunidades, de extrarradios, jodidos, que hablaban sus cosas, que tenían un nivel cultural bajito, tal, y que su única opción era dar un palo. Al final, y ese giro, pues me parecía, digo, estoy haciendo realismo social. Os juro que el referente que yo le di al director de fotos fue El ladrón de bicicleta. O sea, pues, hasta ese nivel. Pues no, me equivocaba. De repente vi que había una conexión con la risa. Y lo que he experimentado desde ese momento hasta lo que experimento cuando hago los Álvarez Quintero, hacemos los Álvarez Quintero en el escenario, lo que se provoca en la gente, esa catarsis que provoca la risa, esa luz que se desprende del patio de butaca, esas caras de la gente, y como la gente, igual que tú has hecho ahora mismo, que te lo agradezco mucho, te agradece, te da las gracias porque son más felices, porque de alguna manera les has curado. Es algo que como artista te llena de una manera brutal. Y yo creo que al final un poco era lo que estos dos hombres querían, de alguna manera, hacer un poquito mejor el mundo. Y se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Se puede hacer con compromiso político, se puede hacer peleando por causas en las que cada uno crea y haciendo que la gente ría también. Así que muchas gracias. Creo que el mejor final es imposible, así que...